Tras terminarse la larga lucha entre el ministro Lubuwei y el joven rey de Qin, el poder de la corte real finalmente recayó en las manos de Ginseng. Entonces, la repentina noticia de la muerte del rey de Chu y el asesinato de su primer ministro pusieron en pausa el plan del canciller Champing de atacar al reino de Chu. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir la quinta temporada del anime llamado Kingdom. La historia inicia y ahora la unidad Beijing se hallaba peleando contra el ejército de Zhao en los alrededores de las colinas de Heiyang. En ese momento, un mensajero del comandante Kanki le comunicó a Xin que debía unirse al ejército principal. Este obedece las órdenes, y al reunirse con el comandante Kanki, sintió un evidente rechazo al bárbaro método que sus aliados aplicaban. Sobre todo, le pareció repulsivo la idea de saquear las aldeas y apropiarse de sus riquezas. Pese a todo lo observado, el protagonista y sus hombres estaban bajo el mando del comandante Kanki, de modo que cuando Naku, uno de sus asistentes, le informó a Shin que intercambiarían unidades, no se negó, ya que Bihei y unos cuantos soldados ya se les habían unido. La señal de partida suena y 58.000 guerreros de Qin se dirigieron a la batalla. Por otro lado, Yi Hu, el señor del castillo de Limian, en compañía de Liu Dong y Ma Chen, sus dos asistentes, partieron a la guerra junto a las tropas de Qin Shi, el supremo comandante de Zhao. La vasta jungla de Heiyang sería el escenario de la contienda, y como Ten lo dedujo, la clave para ganar era conquistando las 5 colinas del territorio. Por disposición del comandante Kanki, la unidad Beijing se ocuparía del flanco derecho, mientras que Lei Tu, uno de sus asistentes, dirigiría al lado izquierdo, con el objetivo de apoderarse de la colina central. De inmediato, ambos ejércitos se introdujeron en el bosque, y si bien Shin le pidió a Kyokai que se adelantara a explorar, este no esperaba que las tropas de Ma Chen los emboscaran. Una lluvia de flechas acorraló a la unidad Beijing, y al no tener otra salida, el protagonista ordenó la retirada. De repente, aparece de la nada Ma Chen, quien no duda en atacar a Shin. El par de guerreros pelea por un rato. Sin embargo, al estar por llegar los refuerzos de Qin, Ma Chen decidió retirarse y mejor se apresuró a tomar la colina de su lado derecho. Nuestro héroe molesto sigue de cerca a su oponente, pero al ascender a la cima, se llevaron la sorpresa que fueron engañados, y lo único que hizo la unidad Beijing era perder tiempo. Mientras tanto, Kyokai y su grupo de exploración encontraron en lo profundo del territorio a una aldea de campesinos. Preocupada por su seguridad, ella se acercó al sitio a informarles de la guerra que se desarrollaba. Por otra parte, Bihei y sus amigos seguían sin perder el paso a las tropas de Lei Tu. Aquel grupo de bandidos, famosos por ser peligrosos, tenían en su estructura al clan Zenu, unos hombres bastante salvajes, y al clan Shagu, unos tipos verdaderamente locos. Bajo el anticipado escenario de Kanki, Lei Tu y sus hombres tenían la misión de evitar que el ejército de Zhao tome la colina central. Es por eso que ellos marcharon al lugar lo más rápido posible. No obstante, el repentino ataque de Yue Jing, uno de los asistentes del comandante supremo de Zhao, los detuvo, y sin perder tiempo dieron inicio a una pelea. En medio del conflicto, Bihei quedó atrapado, y a pesar de que se escondió para resguardar su vida, escuchó por coincidencia el plan que Qin Shen tenía para ellos. La feroz batalla continúa, pero ante la inminente superioridad del ejército de Zhao, Zenu hizo sonar la flauta de Huatu, dando como resultado que todos los bandidos empezaran a huir. La velocidad en que corrieron las tropas de Lei Tu impresionó a sus contrincantes, y aunque intentaron ir tras ellos, terminaron perdiéndolos de vista. Luego de salir del peligro, Lei Tu no se iría con las manos vacías, por lo que antes de ponerse el sol, junto a sus hombres se escabulleron y tomaron la colina central. De esta manera, el primer día de la guerra llegó a su fin, y pese al error de la unidad Beijing, el ejército de Qin tenía la ventaja. En tanto que Kyokai y sus compañeros se dieron cuenta que estaban a espaldas de la legión enemiga. A la distancia, ellos vigilan el campamento,
y si bien los hombres de Sao lo superaban en cantidad, Kyokai tuvo la idea de ir sola a matar al general que los guiaba. Con cuidado, ella se adentró al cuartel general, y aun cuando quiso atacar de sorpresa a Liu Dong, este terminó notándola. Los dos comienzan a combatir. Sin embargo, la motivación de proteger a su hogar que poseía Liu Dong hizo que él hiriera gravemente a Kyokai. No obstante, ella no se quedó atrás, y con un golpe lastimó a su oponente, con la diferencia de que terminó cayendo al bosque, donde estaba en peligro de ser capturada. En la mañana siguiente, se da inicio a otro día de batalla, y gracias a la amenaza de Kanki, el protagonista tenía la obligación de conquistar la colina central ese mismo día. Ten pone en marcha su estrategia, y la unidad Feijin avanza por el bosque, con el objetivo de ascender a la colina por la parte trasera. Pero entonces, ellos no contaron que tuvieran que pasar por un gran río, y lo peor era que Ma Chen, junto a sus tropas, los habían estado esperando en la orilla. Sin una manera de cruzar, la unidad Feijin se hallaba en graves problemas. Sobre todo Ten estaba presionada en organizar un nuevo plan. Después de pensar un buen rato, ella finalmente tuvo una idea, por lo que se acercó donde Jin y le propuso dividir su ejército para pasar por las dos zonas poco profundas que encontró su explorador. Con el apoyo del protagonista, se puso en marcha la táctica, y dos filas de soldados empezaron a atravesar las aguas del río. Sobre ellos, miles de flechas cayeron, y mientras más se acercaban, las tropas de Sao los atacaban sin piedad. Pese al mal escenario que se percibía, Ensan, el vicecomandante de la unidad, estaba por cruzar la tercera zona que Ten descubrió. Si bien la fuerte corriente del río hacía temblar al grupo, el papel que desempeñaría Ensan era crucial, ya que al no haber nadie del ejército contrario en su extremo, debía pasar el río y regresar a ayudar a Shin. La poderosa corriente hizo vacilar a Ensan. No obstante, el sentido de responsabilidad que tenía hacia el protagonista y Ten le dieron las suficientes fuerzas para sostenerse y continuar su camino. De vuelta con el héroe, este al mando trataba de abrirse paso entre el río y las flechas del enemigo, hasta que de repente una malformación en el relieve provocó que él y unos cuantos de sus camaradas se hundieran en el agua. Justo a tiempo, Ensan y su grupo aparecen al rescate, y en tanto ayudaban a cruzar a sus amigos a la orilla, el vicecomandante distrajo por un rato a sus contrincantes. Shin por fin pisa tierra firme y se apresura a salvar a Ensan. Este, junto a la unidad Feijin, lucha ferozmente y consigue que las tropas de Ma Chen se retiren. Por otro lado, He-jin, la única asistente mujer de Kanki, planeaba avanzar a la cima de la colina central. Sin embargo, ella no toma en cuenta que Ji-Hu levantaría la fuerza de voluntad de los guerreros del castillo de Limian y tendría que retroceder al sentirse amenazada. El segundo día de la batalla terminó, y la ausencia de Kyokai se hizo notar en la unidad Feijin. Es así que al preocuparse, Shin pretendía enviar un equipo de búsqueda. Por otro lado, Kyokai se hallaba recuperándose de su herida en uno de los pueblos del interior del bosque. En la mañana siguiente, la guerra recobró más fuerza, y por idea de Ten, la unidad Feijin se dividiría en 10 grupos para desplazarse horizontalmente entre la vegetación hasta llegar a la base de la colina central. La estrategia fue un éxito, y ahora Ten solo esperaba que el comandante Kanki aprovechara el camino que le abrieron a la cima. De la misma manera, Qin Shen dio por hecho que su oponente se mostraría, pero al paso de las horas, Kanki no se movió, y las expectativas que todos tenían no se cumplieron. De esa manera, el tercer día llegó a su fin, y aunque pareció que el comandante de Qin perdió esa oportunidad, la realidad era que hacer nada lo beneficiaba más. En cuanto a Kyokai, ella logró recuperar el conocimiento. Pese a su insistencia de regresar con sus compañeros, la anciana que la acogió no la dejó partir. Aquella mujer fue a quien Kyokai le advirtió de la pelea en curso, y si bien el pueblo estaba consciente del peligro, ellos no se fueron, debido a que a sus ojos
no tenían enemigos, aun cuando sean parte del reino de Sao. Ahí la anciana le cuenta a Kyokai sobre la tragedia de Limian. あの悲劇がなけりゃ、翡翠様は長軍の大将軍にだってなれただろうにって。Por ese entonces, una batalla por el control del territorio se desarrollaba. A pesar de que el anterior señor del castillo de Limian obtuvo la victoria, no tuvo en cuenta que sus adversarios atacarían la ciudad y tomarían de rehenes a niños, mujeres y ancianos. A cambio de dejarlos libres, el enemigo pidió que este y los adultos del lugar murieran. Los guerreros aceptaron la oferta, y frente a Jihui, Yudong y Ma Chen, los hijos adoptivos del anterior señor del castillo, fueron consumidos por las llamas. Aquel acontecimiento marcó de por vida a Jihu, quien prometió proteger a toda costa a los niños de Limian. La historia concluyó, y Kyokai aún insistía en regresar a su unidad. En la mañana siguiente, la pelea entre ambos ejércitos prosiguió, y la unidad Feijin se hallaba a la cabeza de la contienda, esperando que el comandante Kanki hiciera alguna jugada. Cansado de la expectativa, Qi Shen decidió moverse y dirigió sus tropas para atacar a la unidad Feijin. El ejército enemigo trató de dividirlos, sin embargo, el protagonista no se rendiría, y en el instante que se enteró que el supremo comandante de Sao estaba en su frente, quiso ir tras él. En ese momento llegaron Liu Dong y Ma Chen, los refuerzos de Sao, y los cuales no permitieron que Shin prosiguiera. Mientras tanto, el clan Zenú y las tropas de Heian comenzaron a ascender a la colina. Para detenerlos, se hizo presente el ejército de Jihu. Este presiente que algo no está bien, no obstante, no pudo moverse de su puesto. De regreso en la unidad Feijin, las fuerzas enemigas los tenían rodeados, y si bien Kanki los usó como la carnada para que Qin Shen se moviera, nadie se esperaba que Shin y su grupo contrarrestara a sus contrincantes. Sobre todo, al agruparse, Ten tuvo la idea de eliminar al supremo comandante de Sao, debido a que por el momento ellos no estaban bajo la mirada del enemigo. De esa forma, se puso en marcha el plan, y mientras las otras unidades de Qin distraían al bando contrario, la unidad de Jin se dirigió al sitio donde se hallaba Qin She. Pero entonces, un ataque sorpresa de Liu Dong estuvo por lastimar a Ten. Justo a tiempo apareció Kyokai e impidió que este prosiguiera. Una vez más, la unidad Feijin se fortaleció gracias a la llegada de Kyokai, por lo que ahora Shin tenía el camino libre para avanzar hacia su objetivo. No obstante, él no contaba que las poderosas tropas de Qin Shen tratarían de impedir su paso. El comandante supremo de Sao nota el peligro y mejor decide que es tiempo de retirarse. En ese instante, Naku y sus hombres no permitieron que Qin Shen se fuera, dando como resultado que Shin finalmente lo alcanzara. Se da inicio la lucha entre ambos guerreros, y los potentes ataques del comandante de Sao no lograron hacer retroceder al protagonista. En cambio, este volvió los golpes, y desafortunadamente, Qin Shen terminó perdiendo su vida. El protagonista grita su victoria, para luego ordenar la retirada. En tanto, Kyokai, aún herida, peleó formidablemente en contra de Liu Dong, y en un momento de distracción, ella tomó la delantera, y con uno de sus contraataques eliminó a su oponente. Sin embargo, antes de que este falleciera, Kyokai le prometió que no permitiría que vuelva a suceder lo que más teme, refiriéndose a la tragedia del castillo de Limian. Agotada por el enfrentamiento, ella ya no podía moverse, y a poco de que el enemigo la atrapara, Shin tomó su mano y la sacó del campo de batalla. Por sugerencia de Jimao, el vicecomandante de Qin Shen, la muerte de su superior se manejaría en secreto, y para que Sao no pierda el territorio de Heian, Jihu asumiría temporalmente la posición de supremo comandante. Mientras tanto, Kanki se dio cuenta que la dirección de la guerra había cambiado, y tras llamar al clan Shagui, los encargados de la tortura, dio la orden que el ejército de Qin se retirara de la colina central.
Aquella disposición molestó a los asistentes de Kanki, y aunque al principio no estaban de acuerdo, confiaron que su jefe los llevaría a la victoria absoluta. Comienza el amanecer del quinto día, y Bige, junto a su grupo, se toparon por coincidencia con los restos de una aldea del bosque de Heian. Uno de los hombres de Kanki convence a Bige que el lugar era una base secreta de Sao. Además, le incita a quedarse con una de las pulseras de amatita que recogieron. Por otro lado, a la distancia, Kyokai observó humo en la dirección a la aldea de la anciana que la curó. Ella, en compañía de la unidad Beijing, se movilizaron al sitio, y vaya sorpresa que se llevaron al mirar que había varios carritos llenos de cadáveres de gente inocente. Shin, furioso, estuvo por desquitarse con los autores de la masacre, que resultaron ser los soldados de Kanki. A este lo detuvieron sus amigos, a diferencia de Kyokai, que al encontrar el cuerpo de la anciana, eliminó a los responsables. Rápidamente, la unidad Beijing se reunió con el comandante Kanki, y sin pensarlo dos veces, el protagonista le reclamó por la violencia ejercida a los pobres campesinos. Kanki no le dio importancia, y le dejó en claro a Shin que haría lo que sea por la victoria. Incluso podía matarlo a él si quería. Ahí, Lei Tu interviene y empieza a golpearse con el héroe hasta el punto de someterlo. A la par, Kyokai se acercó a Kanki y puso su espada en el cuello del comandante con el propósito de parar la agresión hacia su amigo. Insistentemente, Shin sigue en contra del método de Kanki, porque a sus ojos esa no era la manera en la que se debía unificar China. El comandante no se conmueve en absoluto, y entre burlas le dice al protagonista que matar era parte de conquistar un territorio. La situación empeora cada minuto, sobre todo al confirmar Kanki que seguiría destruyendo las aldeas. Antes de que suceda una tragedia, llegó Bige, quien intentaría mediar. Sin embargo, no logra convencer a Shin que las aldeas cooperaban con el ejército de Sao. Y mejor, un malentendido se creó, cuando a Bige se le cayó la pulsera de amatitas. El protagonista furioso piensa que su amigo ha robado a una muerta, y aunque notó que Bige se sintió atraído por las recompensas que Kanki le proporcionaba a sus hombres, nunca pensó que él se comportaría como ellos. De los ojos de Shin brotan lágrimas de decepción, y con un golpe a Bige lo expulsa de la unidad Beijing. Tras aquel incidente, las cosas se calmaron, y si bien Bige decidió regresar a casa, no podía entender que hizo mal, ya que en los últimos años dedicó su vida a acompañar a Shin, a pesar de que no era lo bastante fuerte. En ese momento, él escucha cómo Lei Tu y sus hombres se burlaban de los valores del protagonista. Molesto por los desagradables comentarios, Bige defendió a su amigo, y aun cuando ya no era parte de la unidad Beijing, les manifestó que todos los hombres que seguían a Shin lo hacían porque lo querían tanto al punto de luchar por él. Bige no se contiene y se lanza a pelear con Lei Tu, pero por desgracia, este fue molido a golpes. A su rescate apareció Nagu, quien amenazó a Lei Tu para que lo deje en paz. El pobre de Bige fue llevado al campamento de la unidad Beijing, y al abrir sus ojos, el protagonista se hallaba sentado a su lado. Este le cuenta que cuando era niño, su persona y Piao se imaginaban que un comandante supremo era una persona recta, incapaz de masacrar a los civiles y peor, robar por diversión. Y así como ellos admiraron a este tipo de guerrero, Shin quería que toda la unidad Beijing sea igual o más apreciada por aquellos que conocen su lucha. El discurso del héroe sacudió la moral de todas sus tropas, y entre lágrimas, Bige comprendió que no necesitaba ninguna recompensa, debido a que luchar junto a este era suficiente. De esta manera, el malentendido entre ellos se solucionó, y Bige volvió a ser parte de la unidad Beijing. Al día siguiente, la batalla continúa, y para provocar al ejército de Sao, el comandante Kanki había ordenado colocar un arco de cadáveres a pie de la colina central, además de dejar un mensaje para Ji-Hu, advirtiéndole que haría algo peor en el castillo de Limian. Este preocupado no puede olvidar la promesa que le hizo a los niños de la pequeña ciudad, y a pesar de que Jimo le dijo que su lucha
era para no perder todo el oeste del reino de Zhao. Ji-Hu prefirió salvar a la gente de su castillo y abandonó su posición en el frente. Aquella decisión puso en desventaja a las tropas de Zhao, quienes quedaron indefensos y terminaron retirándose de Haiyang frente a la invasión del ejército de Qin. La victoria de Kang Qi fue aplastante, y aunque el método Kizong no era honorable por engañar a su oponente, Deng y Xin entendieron que quemar las aldeas redujo la pérdida de sus hombres. No obstante, ellos estaban convencidos que esa no era la manera de ganar la guerra, y juraron que superarían a las tropas del comandante Kang Qi. La batalla en las colinas de Heiyang llegó a su fin, y si bien el mérito de eliminar a Qin Shi fue anulado para el héroe, toda la unidad Feijin fortaleció su vínculo. Incluso Nagu abandonó el ejército de Kang Qi para unirse a Xin. Mientras tanto, en la capital, un alboroto se produjo con la inesperada visita de Li Bunkun y el rey de Qin. El ministro Kai Zhen se disculpa con Zhen por no consultarle antes, y aunque su intención era que hable solo con el rey de Qin, Li Bunkun se unió porque les permitió el paso por el reino de Zhao. De inmediato, el joven rey se reunió con Wang Yang, el rey de Qin. Este habla con su igual acerca de su idea de unificar China y crear el mundo sin matanzas que han estado esperando. Las palabras de Zhen hicieron que el rey de Qin creara el nuevo mundo sin fronteras. Sin embargo, tenía la duda de la táctica que utilizaría este para controlar a los ciudadanos luego de la conquista, ya que cada región tenía diferentes culturas y sobre todo temía por el bienestar de la gente que se anexaría al reino de Qin. El joven rey le da una respuesta y para que todos sean tratados por iguales, crearía un estado constitucional donde la ley tendría el poder superior de gobernar al mundo. Incluso la realeza se erigiría a ello. El rey de Qin queda satisfecho y se compromete verbalmente con Zhen en no ayudar a sus oponentes, siempre y cuando su objetivo no se desvíe. El joven rey le agradece a Kai Zhen por intervenir ante el rey de Qin, para después retirarse junto a Xiaowenku al salón donde lo esperaba el primer ministro de Zhao. De la misma manera, Wang Yang se acercó a su viejo amigo, el cual se alegraba de todo corazón haber vivido hasta ver los primeros pasos del gran sueño de unificar China. De ese modo, Kai Zhen descansó en paz, cumpliendo con su deber como ministro del reino de Qi. Así termina el anime, pero antes no se olviden de suscribirse y denle like al video. Nos vemos, bye.